Buenas tardes, maestros y compañeros. A nosotros nos tocó exponer sobre el tema del modernismo y la generación del 98. Este equipo lo conforma Osorio Doroteo Mario Kevin, Poblano Vázquez Mariel, Quintanar Chapa Jessica, Romero Vega Dana. El modernismo es un movimiento literario que define el arte por arte y busca la belleza. Buscan la belleza encima de todo, pretenden que el lector disfrute la lectura de algo bello. Su imaginación huye de lo cotidiano y sitúan sus obras en países lejanos y exóticos. Por eso abundan las hadas, los cines y las pagodas. Buscan nuevos modos de entender el mundo y por ello rechazan la religión oficial, centrándose en las ciencias ocultas y en el espiritismo. Renuevan las formas métricas con un afán de buscar nuevas formas de expresión. El objetivo principal de la poesía es transmitir sentimientos y sensaciones al escucharla. La generación del 98 es un movimiento conjunto de escritores e intelectuales que realizan una profunda crítica de la situación de España, tomando su nombre del desastre del 98. Sus temas recurrentes, la decadencia de España y la angustia existencial. Les interesa la vida cotidiana y los oficios tradicionales. Realizan de una forma crítica de la historia de España, prefieren la novela como medio de expresión y renuevan las formas narrativas. Renuevan el lenguaje en su afán de buscar una expresión depurada, sencilla, clara y precisa. El objetivo principal es transmitir un mensaje conciso, claro, sin adornos, en lo que superfluo no tiene cabida. Pretende que el lector medite sobre la realidad que te rodea. Características del modernismo. El modernismo es un movimiento literario que surgió en Hispanoamérica a finales del siglo XIX y se extendió hasta la segunda década del siglo XX, como respuesta a una necesidad creciente de imponer nuevos patrones estéticos en el ámbito de la poesía. Los rasgos esenciales del modernismo están definidos por nuevas estructuras literarias y por el distanciamiento con lo tradicional. Características del modernismo. La importancia de la estética, lenguaje pulcro y muy cuidado, una corriente multidisciplinar. Actitud melancólica, poemas muy musicales, influencia de la mitología grecolatina. Rechazo a la realidad, abundante preciosismo, búsqueda de la libertad. Escritores del modernismo. Entre los escritores del modernismo encontramos a Rubén Darío, Leopoldo Lugones, José Martí, José Asunción Silva, Amado Nervo, Delmira Agustini, Manuel Machado, Manuel Díaz Rodríguez. Características de la generación del 98. La generación del 98 se caracterizó por emplear un lenguaje castellano sencillo, incluso empobrecido para algunos autores, capaz de llegar a todos los estratos sociales. Los escritores del movimiento reemplazaron la retórica recargada y de difícil interpretación por frases concisas y simples en las que se destacaba el contenido sociopolítico por sobre la belleza del estilo y del arte literario. Características. El sentimiento patriótico, fomentaban el orgullo nacionalista, la creación de nuevas formas de expresión literaria, como la novela impresionista, el uso de un lenguaje sencillo y de fácil interpretación, priorizaban el contenido por sobre la belleza en el uso de la retórica. La ideología política de izquierda, como el anarquismo y el socialismo, la preocupación por el sentido de la vida, fomentaban los cuestionamientos existencialistas. Escritores de la generación del 98. Joaquín Costa, Ángel Ganivet, Miguel de Unamuno, José Martín Ruiz, Ramiro de Mastú, José Ortega y Gasset, Pío Baroja, Vicente Blasco Ibáñez, Ramón María del Valle, Antonio Macha Ruiz, Manuel Machado Ruiz. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar sobre corriente filosófica moderna. ¿Qué son? Las corrientes filosóficas son las diferentes manifestaciones de la filosofía mediante la cual se unen las características y opiniones de origen filosófico. Surgen
de la necesidad de manifestar la oposición de la lógica. Las corrientes del pensamiento filosófico moderno son: idealismo, la cual pretende interpretar al mundo a través del conocimiento y de la sensibilidad de los pensamientos; realismo, la cual pretende conocer la realidad a través de la realidad exacta y a través de las experiencias. Es el contrario del idealismo. El escepticismo, la cual pretende definir la importancia de la felicidad, la paz interior, estar en calma, mediante la cual se expone que las personas no deben tomar ninguna opinión específica, pues puede variar. El dogmatismo, la cual pretende explicar la capacidad que tiene un individuo de explicar y analizar la realidad. El racionalismo, la cual pretende explicar la razón como fuente de conocimiento y pretende tomar en cuenta conocimientos e ideas que desarrollan los individuos sin tener experiencias previas. El empirismo es una corriente que explica el conocimiento y las ideas se desarrollan a partir de experiencias previas. El positivismo se basa en visualizar las cosas de manera objetiva, de acuerdo al conjunto de leyes establecidas. El pragmatismo pretende tomar lo que conocemos como verdadero a lo que sea útil, es decir, un conocimiento es verdadero, pero no es práctico si no tiene una función. El marxismo toma ideologías monistas y socialistas. El existencialismo pretende explicar cosas paralelas a la realidad. El modernismo supuso también renovación y rebeldía frente a la literatura imperante en la época. Los modernistas innovaron para encontrar otros temas y formas que estuvieran más acordes con sus inquietudes. Una gran influencia en el modernismo fueron estas dos corrientes literarias francesas. Por otra parte, la literatura de la lengua española, el término modernismo denomina un movimiento literario que se desarrolló en los años 1880 a 1917, que empezó en Colombia, país latinoamericano, fundamentalmente en el ámbito de la poesía, que se caracterizó por una ambigua rebeldía creativa y un refinamiento narcisista y aristocrático. Por otra parte, la generación 98. La generación 98 es el nombre con el que se ha reunido tradicionalmente a un grupo de escritores, ensayistas y poetas españoles que se vieron profundamente afectados por la crisis moral desencadenada en España por la derrota militar en la guerra hispano-estadounidense y la consiguiente pérdida. Las características literarias: vocabulario apropiado con el fin de reflejar de la forma más justa posible lo que se requiere expresar, de ahí a que abundan palabras cultas, extranjeras y populares. La segunda fue que predominó de la oración simple, concisa y breve, evitando los párrafos largos y subordinación. Y por último, la generación del 98 era un conjunto de autores que tenía un estilo similar, con puntos de visión muy parecidos, por tanto su estilo al escribir igual lo era.